All right, we're continuing with our lecture on antithesis number 5. Bueno, vamos a continuar en nuestras clases con la antítesis número 5. The law of lex talionis. Esta es la ley de el talión, lex talionis. The Pharisees' err on this Los fariseos se equivocaron en esto. was that just retribution was extended from the law courts to personal relationships. La retribución de la ley fue pasada de las cortes legales al nivel personal, Which is completely the wrong area. lo cual entonces es el área, la cual es el área equivocada, el nivel personal. In other words, they turned the law upside down, En otras palabras, lo que hicieron fue poner la ley patas arriba, allowing for personal revenge, Y- although this was forbidden. permitiendo entonces la venganza personal, aunque esto en la ley está prohibido. Look at Leviticus chapter 19:18. Miren a Levíticos capítulo 19, 18. Levíticos 19, 18. Dice allí en Levíticos 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Okay, it's very clear in the law that personal revenge was not allowed. Así que es muy claro desde la ley que la venganza personal no es permitida. So what is in view here is Christian non-retaliation. ¿Y qué es lo que está en vista aquí con respecto a la no retaliación de los cristianos, es decir, la venganza de los cristianos? And 4 areas are listed for us. Y 4 áreas se listan para nosotros. The slapping of the cheek, Ahí está, la primera es la bofetada en la mejilla. Matthew 5:39. Mateo 5:39. Stealing your shirt, El que te roben digamos, una prenda de vestir, la camisa. Matthew 40. Ma- Matthew 5:40. Allí está en Mateo 5:40. Forced to go 1 more mile. Que te forcen a ir una milla más. Chapter 5 verse 41. El capítulo 5, versículo 41. Asked to lend, Y el que te pidan que prestes dinero, que les prestes dinero. 5:42. El 5:42. Now Tolstoy, the Russian author, Este autor este autor ruso que se llamaba Tolstoy, who wrote War and Peace, él escribió una obra que se llama Guerra y Paz. No sé si alguno lo ha leído. he wrongly concluded that based on this text, Él de manera equivocada concluyó, basado en este texto, that Jesus called for a deliberate program of social non-violence. que Cristo había llamado a un programa deliberado de una no violencia social, non-violence. He taught Christ's judgment on the failure of the church. Can you say that again, please? He taught. He taught Christ's judgment on the church. Él enseñó el juicio de Cristo sobre el fracaso de la iglesia, For non-violence and repudiation of the state. por no violencia y el repudio del Estado, Even in the enforcement of the law by police. aún en el refuerzo de la ley por medio de la fuerza policial. It's interesting that Gandhi was influenced by Tolstoy. Y es interesante que Gandhi fue influenciado por Tolstoy. In the United States, Martin Luther King was influenced by Gandhi. Y en los Estados Unidos, Martin Luther King fue influenciado por Gandhi. In other words, they were trying to take biblical principles and apply them to the state. Y en otras palabras, estaban tomando principios bíblicos y tratando de aplicarlos al Estado. And as I have already taught you, you have to understand there are 2 spheres, 2 institutions that God has established in the world. Y como yo ya les he dicho, hay 2 esferas, hay 2 instituciones que Dios ha establecido. There is the church Tenemos aquí a este lado la iglesia and there is the state. y tenemos el Estado. The Christian, Luther's view of this was, This is the view of the Christians. the Christian is
simultaneously in both spheres. Mire la perspectiva para los cristianos. El cristiano está de manera simultánea en ambas esferas, mírenlo ahí. This is the church, well, this is the state. Aquí está la iglesia, mientras que aquí también está el Estado. Okay, we might influence the state, Nosotros podemos influenciar al Estado, but it is wrong to push Christian the law, the moral law, as it's applied to the various parts of the Sermon on the Mount. pero, okay, can you say that again, Yeah, please? let's try that again. Okay, the idea is you can't push the Sermon on the Mount, La idea es que ustedes no pueden forzar el Sermón del Monte press that into the state. y presionarlo para que se aplique al Estado. In order for the Sermon on the Mount to be done, Para que el Sermón del Monte se lleve a cabo, it takes the power of the Holy Spirit, eso requiere el poder del Espíritu Santo. which is part of the state, which is not a part of the state. Y este poder no es parte del Estado. We already said the state has the power of capital punishment. Ya dijimos, el Estado tiene el poder de aplicar la pena capital. The state is not called upon to turn the other cheek. El Estado no está llamado a que dé la otra mejilla si se la golpean. It is there to punish the guilty and exonerate the innocent. La función del Estado es castigar al culpable y exonerar al que es inocente. Okay? Another point on this, that when we look back at the law, Otro punto es que cuando vamos de regreso a la ley, I'm thinking here of the Pentateuch. aquí estoy hablando del Pentateuco. Remember, this was directed to Israel. Recuerden que esto fue dirigido a Israel. Now, that's the only time in history where we have church and state that are totally blended together. Este es el único tiempo en la historia donde tenemos iglesia y Estado donde están están unidos. Israel literally was a theocracy. Ustedes pueden ver que Israel literalmente era una teocracia, o sea que el Estado y la iglesia estaban juntos. But that no longer exists. Pero eso fue un momento histórico que ya no existe. And so when we look at the principles of the Sermon on the Mount, Así que cuando miramos a los principios del Sermón del Monte, these principles are distinguishing features of the people of God. estos principios son características distintivas del pueblo de Dios, hablando del Sermón del Monte. But Christian groups like the Anabaptists and the Quakers Pero grupos cristianos como los anabaptistas y los cuáqueros taught that non-retaliation and complete refusal to have anything to do with the state. ellos enseñaban que ninguna retaliación, estoy diciendo retaliación como venganza, y no tiene nada que ver con el Estado. A South German Anabaptist leader once said, Ellos establecían que la no retaliación y no tiene nada que ver con el Estado. In regard to Who says that? a South German Anabaptist. Un anabaptista del sur de Alemania, He said of Matthew chapter 5, él dijo con respecto a Mateo capítulo 5, all bodily, worldly, carnal. Here, come here. Read this. Just read that quote. Okay, dice allí, y lo que dijo este hombre del sur de Alemania, dijo, todo conflicto, toda guerra corporal, mundana, carnal y terrenal, y las guerras son anuladas y abolidas entre ellos a través de tal ley, la cual ley de amor Cristo mismo observó y por lo tanto la dio a sus seguidores como un patrón para seguir. Okay. Again, confusing church and state. Nuevamente, confundir la iglesia y el Estado. Menno Simons of the Mennonite Church did the same thing. Este hombre, Simons, que es el hombre que fundó la iglesia menonita. What did he say? Well, he said that, for example, Peter was commanded to sheath his sword. When you say shit, put it in the... Put it in the pocket. Put it in- Ajá. Este hombre dice que a Pedro se le ordenó que guardara la espada.
Okay, all Christians are commanded to love their enemies, A todos los cristianos se les manda a amar a sus enemigos and that a Christian can't scripturally have any retaliation y que los cristianos pueden de manera escritural vengarse en absoluto or rebellion or war. o hacer rebelión o hacer guerra. Now keep in mind, there were Christians who happened to be Roman soldiers in the first century. Tengan esto en mente, hubo cristianos que eran soldados romanos en el primer siglo. Ellos En eran Ro- parte del ejército de Roma. Rome was an evil government. Y ustedes saben que Roma era un mal gobierno, un gobierno malo, perverso. And yet we have nothing in the scripture that says anything about them having to leave the military service that they were Y sin in. embargo no encontramos nada en la escritura que le diga a estos soldados romanos cristianos que tienen que abandonar el ejército de Roma. Luther, Calvin, Zwingli, they all condemned the literal interpretations of the Anabaptists. Lutero, Calvino, Zwinglio, todos ellos condenaron la interpretación literal de las escrituras. And as I mentioned, Luther stressed that Christians are called to live simultaneously in two separate kingdoms. Como ya les dije, Lutero dijo que los cristianos están llamados a vivir simultáneamente en dos reinos separados. Secular and divine. Mientras viven en el secular, también viven en el divino. He said this, Escuchen lo que dijo. when a Christian goes to war, Cuando un cristiano va a la guerra, or when he sits on the judge's bench, o cuando se sienta en el banco de los acusados, punishing his neighbor, castigando a su prójimo, or when he registers an official complaint, o cuando él simplemente pasa una queja oficial. he's not doing this as a Christian, Cuando hace eso no lo está haciendo como un cristiano, but as a soldier, pero como soldado, as a judge, sino como un también como un juez or as a lawyer. o como un abogado. At the same time, he keeps and retains a Christian heart. Y a la vez, haciendo esto, él mantiene y retiene un corazón cristiano. He does not intend anyone any harm, Él no intenta ningún daño contra nadie. and it grieves him that his neighbor must suffer. Y él se pone triste si su prójimo sufre. So he lives simultaneously as a Christian Así que vive simultáneamente como cristiano toward everyone, hacia todo el mundo and as a secular person, y como una persona secular, maintaining the laws él of the land. mantiene las leyes de la tierra. Okay, and I note again on this. This makes sense given the fact that Roman soldiers, many of them were Christians. Y esto tiene sentido tomando el hecho que les comenté de que muchos de los soldados cristianos o muchos de los soldados de Roma eran cristianos. But they were never rebuked for allegiance to the state. Pero a ellos nunca se les recriminó o se les llamó la atención por su fidelidad al Estado romano. Paul makes this clear as well when he said that the state is ordained by God. Y Pablo hizo una declaración y lo hizo claro allí cuando dice que el Estado es ordenado por Dios. To restrain evil. Y lo ordenó allí para restringir el mal. Again, we've read this, but let's do it one more time. Romans chapter 13, 1 through 4. Vamos a leer nuevamente Romanos 13. Romanos 13. What are the verses? 1 through 4. Vamos a leer del 1 al 4. Romanos 13 del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir terror al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Okay.
For example, there are governments that exist today that I think are evil. Por ejemplo, en el día de hoy hay gobiernos que yo pienso que son malos. But as evil as a government is, Pero tan malo como sea un gobierno, an evil government is better than no government. un gobierno malo es mejor que ningún gobierno. Think of countries right now around the globe that have a lot of insurrection in it because the government is oppressive. Piensen en gobiernos en el día de hoy que tienen mucha insurrección en su interior porque el gobierno es opresor. And that is bad. Y eso está mal. But you Eh. go to a region of the world where there is no government. Pero vaya a una región donde no haya And gobierno. life there becomes absolutely impossible. Y en esta región donde no hay gobierno, vivir allí se vuelve absolutamente imposible. There is no order at all. No hay orden en absoluto. So it becomes very corrupt. Así que se vuelve muy corrupto. All right, so let's talk about some applications to the Christian today. Vamos a hablar acerca de algunas aplicaciones al cristiano hoy. How about turn the other cheek? ¿Qué tal acerca de poner la otra mejilla? Okay? Should the Christian deliberately put himself in harm's way for more suffering? ¿Deben los cristianos ponerse en situaciones como estas o situaciones para el sufrimiento? ¿Deben No. los cristianos ponerse en situaciones de sufrimiento? I would say no. Yo diría que no. This is figurative language to say that demanding your rights Esto es un lenguaje figurativo que dice que demandar tus derechos and reaffirming your dignity is not the Christian response to insult. y reafirmar tu dignidad no es la posición correcta ante el insulto. No tienes que afirmar nada. Jesus is essentially saying, let the insults come. Lo que está diciendo Jesús esencialmente es esto, que lo insulten, deja que te insulten. And show by your response that you feel no need for retaliation. Y muestra con tu respuesta de que tú no sientes ninguna necesidad de venganza. Because you have your reputation secure with God. Porque tú tienes tu reputación segura en Dios. Let your response to insult be gracious, Que la respuesta tuya ante el insulto sea una respuesta misericordiosa. as your heavenly Father's response to your insult of sin against him is gracious. Así como la respuesta de Dios contra tu pecado hacia Él fue una respuesta misericordiosa. Will anyone be won for the kingdom by your retaliation? Alguien en el mundo será ganado para el reino por medio de tu venganza Or by you standing on your rights? o por pararte reclamando tus derechos. How could they be? ¿Cómo podría ser eso? When the king of the kingdom is one who did not retaliate. Cuando el rey de este reino fue uno que no se vengó. Jesus never retaliated. Do you realize? Jesús nunca se vengó. When Peter went to use the sword, he said, put it away. Cuando Pedro sacó la espada, Jesús lo reprendió y le dijo que la guardara. We're talking about personal insults here. Estamos hablando aquí de insultos personales. Listen to the Apostle Paul on this point. En este punto escuchemos al apóstol Pablo. Romans 12, 17 to 21. Romanos 12, del 17 al 21. Romanos 12, del 17 al 21. Dice allí, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Never take your own revenge. Nunca se venguen de nadie. Okay? Let that be up to God. Déjenle ese asunto a Dios. But if your enemy is hungry, you feed him. Si tu enemigo tiene hambre, pues dale de comer. If he's thirsty, you give him a drink. Si tiene sed, dale agua.
This is totally, when you think about this is totally contrary to the world. Si ustedes piensan en esto, esto es totalmente contrario al mundo. Again, the main teaching that is being reinforced again and again and again Nuevamente, la principal enseñanza que se está reforzando aquí una y otra vez, una y otra vez. here is what a Christian looks like. Así es como se ve un cristiano. Here is what a person looks like who says they're a Christian but really isn't. Así es como se ve una persona que dice que es cristiana pero realmente no lo es. And here's what the unbeliever looks like. Y así es como se ve un incrédulo. You can see that as a believer, there is a distinctiveness about us. Así que pueden ver ustedes que como creyentes hay un distintivo que nos identifica. How about giving away your tunic if you're sued? ¿Qué tal regalar tu túnica? The idea is Si not se te pide. the idea is not that one should become naked as a mark of true spirituality. Bueno, el asunto aquí no es que si te piden la ropa tú te desnudas pues para vestir al otro. The coat to the Jew was virtually sacrosanct. Sacro. Sacrosanct. Sí, el llamado para el judío era virtualmente sacrosanto. But if the cloak it was given in a pledge, it was to be returned by nightfall. Pero escuchen esto, si la persona daba la túnica bajo una palabra de buena voluntad, esta túnica tenía que regresarse al final del día. Exodus 22. Éxodo 22, vamos a verlo allí. Verses. 26 and 27. Vamos a leer el versículo 26 y 27. Escuchen esto. Éxodo 22, 26 y 27. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. You see, according to the law, that tunic should be returned by the sunset. Bueno, conforme a lo que leemos aquí en la ley, la túnica tiene que ser regresada cuando se oculta el sol, al terminar del día. Ferguson makes a point on this. Ferguson hace un punto al respecto. He says again, Jesus' point is that when his followers meet with opposition and persecution, Nuevamente, el punto es aquí que cuando los seguidores de Cristo se encuentran con persecución, they should not stand on their legal rights. ellos no deben pararse a reclamar sus derechos legales. Instead, where sin of others abounds, grace in them should abound much more. En su lugar, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Okay, in this way, they become like their master. Y en este sentido, entonces, llegan a ser como su maestro. Okay? So consider Paul on this in Romans chapter 5. Vamos a mirar Romanos capítulo 5, para mirar lo que Pablo nos dice allí. Romanos 5. Verses. 20. Vamos a leer el versículo 20. Romanos 5, 20. Dice allí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. You see that? But where sin increased, grace abounded more. Nuevamente dice aquí, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. How about the section here, go the extra mile? ¿Y qué tal acerca de esta parte que leímos donde dice que vayamos una milla más? Now let's go back to the first century. Vamos a devolvernos al primer siglo. The Roman army that occupied Palestine had the right to force people to assist them. El ejército romano que había tomado a Palestina tenían el derecho como Estado de pedirle a cualquier persona que los asistiera, que les ayudara. You remember Cyrene the Cyrene was forced to carry Christ's cross. Recuerden a Simón de Cirene
Recuerden que a él se le pidió que ayudara a Jesús a llevar la cruz. The Jews hated this practice because it publicly illustrated the humiliation of being a subjugated people. Y a los judíos esta práctica ellos odiaban esta práctica porque esto mostraba la humillación que ellos sufrían como pueblo por parte del Imperio Romano. You can easily imagine how open to abuse this practice was. Y ustedes pueden imaginarse con facilidad cuán abierto al abuso era esta práctica. Again, Sinclair Ferguson made this point. Nuevamente dice Sinclair Ferguson. When you are drafted, Jesus says. When you're drafted. Okay. When What you're is it? drafted, when you're called to do something, the military tells you to do. Cuando a ti se te llama para que hagas lo que Jesús dice, And you have walked 1,000 paces required by the Roman regulations. y tienes que you have to walk, yeah. Okay, when you're drafted, you're forced to do something. Sí, cuando se te forza a hacer algo And you're forced to walk an additional 1,000 paces. y se te forza a que vayas a muchos lugares, 1000 lugares. It's required by Roman regulations. Eso es requerido y si eso es requerido por las regulaciones romanas. Jesus is saying, keep going. Jesús, aunque eso te ocurra, Jesús te está diciendo, Carry the load one more mile. sigue caminando y lleva la carga una milla más. No soldier has the right to make you do that. Ningún soldado tiene el derecho de hacerte hacer eso. Do it voluntarily. Hazlo de manera voluntaria. And in the process, he may see another emperor. Y en el proceso él puede ver otro emperador. And that belongs to another empire. Y otro emperador que pertenece a otro imperio. With principles that are infinitely stronger than the laws of Rome. Con principios que son infinitamente más fuertes que aquellos del emperador romano. He's talking here about the kingdom of God. Aquí está hablando de ver el reino de Dios. And finally, give to those who beg or those who borrow. Y finalmente darle a aquellos que te dicen que te preste dinero. Such giving was not a legal duty for these early disciples. El dar de esa manera no era una responsabilidad legal en ese tiempo. Jesus is showing them, Y Jesús les está mostrando a ellos, as well as us, lo mismo que lo hace con nosotros hoy, that the law restraining evil que la ley restringe el mal. is also meant to teach us to express a lifestyle of grace. Y también tiene el propósito de enseñarnos a nosotros de extender gracia hacia otros. Okay, just these practices alone, again, they show us how different a Christian is. Y solamente estas prácticas nos muestran a nosotros cuán diferente es un cristiano. We do not do these things to earn the favor of God. Nosotros no hacemos estas cosas para ganarnos el favor de Dios. We already have the favor of God. Nosotros ya tenemos ese favor de Él. When we do these things, we express our love and devotion to Him. Cuando nosotros hacemos estas cosas, lo que estamos haciendo es expresarle a Dios nuestra devoción. Do you have any questions on antithesis number 5? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta antítesis, la número 5? Tengo una pregunta sobre la última declaración que hizo. He has a question in respect to the last statement you said. Okay. No podemos agradar a Dios con las obras que hacemos. Yeah, we cannot please God with our own deeds. Right, okay. Que estoy de acuerdo con eso. Pero leí una cita breve de un puritano. Yeah, I agree with that, and I read a Puritan who wrote something brief, a Puritan. Yes. Y era una cita breve y su idea era de que nosotros no podemos agradar a Dios como juez con nuestras obras, pero sí como padre. ¿Podría él hablar más sobre esa idea? Yeah, this Puritan said that we cannot please God with our deeds, but with them we can please our Father. Yeah. Can you enhance that thought? We cannot please him as a judge.
We cannot please him as a judge, but That's absolutely true. y eso es verdad. The pleasing of God for ourselves to be accepted before Him is in Christ. Para que nosotros seamos aceptados delante de Dios es debido a Cristo. When you do these things, Cuando tú haces estas cosas, you make your Heavenly Father smile. tú haces que nuestro Padre Celestial sonría. This is how we tell Him we love Him. Así es como nosotros le decimos que lo amamos. Again, did not Jesus say, if you love me, Y no dijo Jesús pues que si nosotros le amamos, obey me? le obedezcamos. All right, let's look at antithesis number 6. Vamos a mirar la antítesis número 6. This is the high watermark. This is the high point in the Sermon on the Mount. Este es el punto más alto en el Sermón del Monte. Okay? You know, one of the things that, as an American, as a U.S. citizen, Una de las cosas como americano, como ciudadano de los Estados Unidos, America is founded on the idea of personal rights. los Estados Unidos es fundado sobre la idea de los derechos personales. And it seems almost un-American Y parece casi un americano, to look at this final antithesis. y parece que un americano mira a esta última antítesis. Because it actually goes against how the country was actually birthed to begin with. Porque eso va en contra de cómo fue que el país nace en un principio. Remember, the United States began as a result of rebellion against England. Recuerden que los Estados Unidos nace como el resultado de una rebeldía contra el gobierno inglés. And it's interesting that pastors who were in New England when that war broke out, Y es interesante que pastores que estaban en Nueva Inglaterra cuando esa guerra empieza, they were very divided about the war. con respecto a esta guerra estaban muy divididos. Some believed that the revolution needed to take place. Ellos creían que la revolución necesitaba comenzar. But there were others that said, no, we need to remain loyal to the king. Pero hubo otros que decían, no debemos de hacer revolución, debemos de permanecer fieles al rey. Let's look at verses 43 to 48. Vamos a mirar a los versículos 43 al 48 de Mateo 5. Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Okay, now I want you to pay attention. Look at verse 43 again. Vamos a mirar nuevamente con atención el versículo 43. You have heard it said, Dice allí el versículo 43, oíste que fue dicho, you shall love your neighbor. amarás a tu prójimo. Okay? The rabbis held a blatant perversion. They hate, yeah? No, The rabbis held to a blatant perversion. They perverted this. Los rabís se aferraban a una gran perversión. Ellos habían pervertido esto. To the clear instructions of the law. A las claras instrucciones de la ley. Again, look at verse 43. Vamos a mirar nuevamente el versículo If 43. you look carefully at it, you'll notice something is major missing. Si ustedes miran aquí, pueden con cuidado, van a ver que aquí hay algo que falta. You heard it was said, Dice, oísteis que fue dicho, you shall love your neighbor. amarás a tu prójimo. What's missing? ¿Qué es lo que falta ahí? As yourself.
as yourself. como a ti mismo. I'll give you a text on that. We don't have to read it. But look at Leviticus 19, 17 to 18. Ya les di un texto, pero vamos a mirar a Levíticos 19. ¿eh? We better read it. Leviticus 19. Vamos a leer Levíticos 19. Verse. 17 and 18. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Dice allí, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Okay. It's pretty clear in there. Aquí se ve muy claro, ¿verdad? But we have to concede this. Pero nosotros tenemos que concebir The esto. Pharisaic error on this point may have been because of their understanding of Scripture. El error de los fariseos aquí debe haber sido o debió ser por el entendimiento que tenían de las escrituras. It's possible Y es posible that they deduced from God's commands to exterminate the Canaanites that they had biblical warrant to hate their enemies. de que ellos habían deducido de la orden del Antiguo Testamento de destruir a los cananeos, de que ellos tenían derechos bíblicos de odiar entonces a sus enemigos. They may also have concluded that their hatred was justified because of the imprecatory Psalms. Y ellos también pudieron haber deducido que también tenían derecho para hacer esto debido a los salmos imprecatorios. You know, there are various groupings of Psalms. Ustedes saben que hay varios grupos de salmos. There are Psalms of Ascent, Hay salmos de there ascensión, are Lament Psalms. hay salmos de Okay, lamentación. one of those categories is imprecatory Psalms. Y una de esas categorías se llama los salmos imprecatorios. Let me give you an example of that. Voy a darles un ejemplo. Psalm 139, 19 to 22. El Salmo 139. Allí en el Salmo 139, de los versículos 19 hasta el 32. 139, 19 to 22. Del 19 al 22, perdón. 139, del 19 al 22. Así dice Salmo 139, 19 al 22. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Okay, what I would comment on that psalm, Bueno, lo que quiero decir con respecto a esto, and those that are similar to it. y aquellos que son similares a esto, The psalmist here speaks not with any personal animosity. el salmista no está hablando aquí con ninguna animosidad personal, But as a representative of God's chosen people, sino como el representante del pueblo escogido de Dios. and records the wicked as personal enemies of God. Y él aquí registra a los impíos como los enemigos personales de Dios. In addition, En adición, the imprecatory psalms estos salmos imprecatorios were penned prior to Jesus and the apostles, fueron escritos antes de Jesús y de los apóstoles. and remain as partial revelations, Y ellos permanecían como revelaciones parciales, which did not reflect the complete New Testament inspiration. que no reflejaban la inspiración completa del Nuevo Testamento. Here is John Stott on this point. Sobre esto escribe John Stott. The truth is that evil men La verdad es que los hombres malos, impíos, should be the object simultaneously of our love and of our hatred, deben de ser simultáneamente el objeto de nuestro amor y de nuestro odio, as they are simultaneously objects of God's. puesto que ellos son simultáneamente objetos de Dios. To love them is ardently to desire that they will repent and believe and be saved. Amarlos, ese deseo ardiente
que anhela que ellos se arrepientan y lleguen a ser parte de los santos. To hate them is to desire with equal ardor Y odiarlos a ellos es desear con el mismo ardor that if they stubbornly refuse to repent, que si ellos empecinadamente se rehúsan a arrepentirse, they will incur God's judgment. ellos entonces reciban el juicio de Dios. Listen to Dietrich Bonhoeffer on this, the German Lutheran pastor I already introduced you to. What's his name? Dietrich Bonhoeffer. Miren lo We already talked about him, miren no? lo que dice Dietrich Bonhoeffer. 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 You should know Dietrich Bonhoeffer. Yo creo que algunos de ustedes conocen a Dietrich Bonhoeffer. Okay. Deben de conocerlo, dice el profe. I'm not saying I agree with everything that Bonhoeffer Yo no estoy said. diciendo que estoy de acuerdo con todo lo que él ha dicho. But he is a figure you should be familiar with some of his writings, particularly The Cost of Discipleship. Él ha escrito un libro y deben de estar familiarizados con un libro que se llama particularmente El costo del discipulado. Keep in mind this. Tengan esto en mente. Bonhoeffer said that we must pray for our enemies. Bonhoeffer dice que nosotros debemos de orar por nuestros enemigos. His enemies would later kill him. Sus enemigos más adelante lo matarán. He said this is the supreme command through the medium of prayer. Y dice, este es el supremo mandamiento por el medio de la oración. And that we go to our enemy, Y luego entonces vamos a nuestro enemigo, stand by his side, nos paramos a su lado and plead for him to God. y le pedimos a Dios por él. Now, this is why Bonhoeffer is so interesting, the conflicted nature that he had to deal with. Esta es la razón por la cual Bonhoeffer es interesante, es esta naturaleza conflictiva con la cual se tiene que lidiar. So on one hand, Bonhoeffer represents the more orthodox, conservative German pastors that were trying to remain orthodox, while the rest of the church was succumbing to the Nazis. Bonhoeffer representa a este pastor ortodoxo que quiere permanecer en la fe ortodoxa en Alemania, mientras que el resto está siguiendo a los nazis. Now, as the war continues on, Ahora, mientras el mundo continúa and Bonhoeffer is aware that the Jews are being exterminated, y Bonhoeffer es consciente de que los judíos están siendo exterminados, and you've got a world war that's going on, which is the result of the Nazis that are the government over top of it. y tenemos una Segunda Guerra Mundial que está llevándose a cabo debido a los nazis. He ends up becoming part of a conspiracy to have Adolf Hitler assassinated. Él comienza a ser parte de una conspiración que quiere que Adolfo Hitler sea asesinado. He concluded, back to the question that was raised over here, is it right to offer to protect people that are in harm's way? Y él concluye, hablando de la pregunta de nuestro hermano, que uno debe de proteger a aquellas personas que están siendo agredidas o dañadas. He was in a terrible, horrible situation. Esa fue una situación muy terrible. So he concluded it was better to be a part of the conspiracy Él concluyó que era mejor ser parte de la to conspiración assassinate Hitler para asesinar a Hitler, to preserve life. para preservar la vida. That eventually got him landed into prison camp. Y eso eventualmente pues lo hizo que fuera enviado a la cárcel. And 3 days before that camp was liberated, Él estaba allí en el campo de concentración. 3 days Wow. before he was liberated. 3 days before the camp was liberated, Y 3 días antes de que el campo fuera liberado, Bonhoeffer died. Bonhoeffer murió. Okay? So, Christians oftentimes get into very difficult, complicated situations. Los cristianos a menudo entran en estas situaciones que son complicadas y difíciles. But I want to stress for you, the Sermon on the Mount is your compass. Pero yo les quiero enfatizar aquí que el sermón del monte es nuestra brújula, To give you direction on how you are supposed to go. la cual nos da la dirección hacia qué dirección ir, o nos da instrucciones hacia qué dirección ir. All right. So, the 6 antitheses. Ahora, las 6 antítesis.
Okay, Esta es la sexta. the sixth. Vamos a ver la sexta, ya vimos la quinta, esta es la sexta antítesis. We've covered them all here, bringing us to the end of Matthew chapter 5. Sí, ya las hemos visto hasta el final del capítulo 5. Lloyd Jones gives us 5 principles to observe of these antitheses together. Lloyd Jones nos da 5 principios para mantener juntas estas antítesis. Number 1, Vamos a mirar el primer principio. the spirit of the law matters primarily and not the letter only. El espíritu de la ley importa primordialmente y no la letra solamente. You see, what's the principle behind the law? ¿Y cuál es el principio detrás de la ley? Secondly, Segundo lugar, conformity to the law must not be thought of in terms of action only. la conformidad a la ley no se debe pensar en términos de la acción solamente. Thoughts, Pensa- motives, and desires all lead to action. Los pensamientos, los motivos y los deseos, todos ellos nos guían a la acción. Thirdly, En tercer lugar, the law must be thought of not only in a negative manner, la ley se debe de pensar no solamente de una forma negativa, but also positively. sino también en forma positiva. The law was given to not merely prevent our doing of certain things. La ley no solamente fue dada para prevenir nuestro hacer de ciertas cosas. Its real objective is to lead us to positively to love and to do what is right. Su objetivo real es llevarnos a... Okay, is the cuss word? Can you say that again, please? Its real objective is to lead us to positively love what is right. Su propósito principal es guiarnos a hacer positivamente lo que es correcto. Fourthly, En cuarto lugar, the purpose of the law, el propósito de la ley, as expounded by Christ, como lo explicó nuestro Señor Jesús, is not to keep us in a state of obedience No. to oppressive rules, no es mantenernos en una obediencia a los gobernantes presentes solamente, but to promote spiritual character. sino para promover un carácter espiritual. Now, I've highlighted that a number of times about character in this class. Ya lo he dicho varias veces acerca de nuestro carácter en esta clase. And fifthly, Y en quinto lugar, the law of God must not be regarded as an end in itself. la ley de Dios no debe ser considerada como un fin en sí misma. The objective is to come to know Christ, El objetivo es venir a conocer a Cristo, by which the law shows me I desperately need a Savior. por medio de la cual la ley me muestra de que yo desesperadamente necesito un Salvador. You hear that again? Y lo escuchan nuevamente. You're not justified by keeping the law. No somos justificados guardando la ley. The law takes you by the hand and leads you as a tutor to the grace of God written on the cord. La ley te toma de la mano y te guía hacia Dios como si fueras un niño. Te lleva justo a la corte de Dios.